Nadie esperaba que un simple vuelo se convirtiera en una pesadilla. Una adolescente negra, viajando sola, obediente, en silencio, fue señalada frente a todos como si no perteneciera allí. Una azafata levantó la voz. Las miradas se clavaron en ella, y el aire dentro del avión cambió para siempre. En cuestión de minutos, la humillación se volvió pública, pero lo que nadie sabía era que esa chica no estaba tan indefensa como parecía. Una sola llamada estaba a punto de revelar una verdad incómoda que sacudiría a toda una aerolínea. La pregunta es, ¿quién tenía realmente el poder en ese avión? Antes de ese vuelo, su vida era sencilla y ordenada. Era una adolescente aplicada, acostumbrada a seguir reglas, a no llamar la atención, a moverse por el mundo con cuidado. Viajaba sola por primera vez, con una mochila ligera y una mezcla de nervios y emoción que solo se siente cuando una nueva etapa está a punto de comenzar. El aeropuerto le parecía enorme, impersonal, pero también prometedor. Para ella, ese avión no era solo un medio de transporte, era un paso hacia algo más grande. Había crecido aprendiendo a ser prudente, a observar antes de hablar, a no incomodar. En casa le habían enseñado que el respeto era la mejor protección, incluso cuando el mundo no siempre lo devolvía. Por eso, cuando tomó su asiento junto a la ventana, hizo exactamente lo que siempre hacía. Se acomodó en silencio, miró hacia adelante y esperó. Nada fuera de lo común, nada que justificara problemas. Pero los espacios cerrados tienen una forma extraña de amplificar tensiones invisibles. Un avión lleno no solo transporta pasajeros, también carga prejuicios, miradas rápidas, suposiciones silenciosas. Ella no lo notó al principio. No vio cómo algunos ojos se detenían más de lo normal. No percibió el cambio sutil en el ambiente cuando una figura con uniforme comenzó a observarla con atención innecesaria. Para los demás, era solo otro vuelo rutinario. Para ella, era un momento frágil, suspendido entre la normalidad y algo que aún no tenía nombre. Había una regla no escrita que estaba a punto de romperse, y nadie se lo advirtió. Lo que estaba por suceder no tendría que ver con su comportamiento, ni con un error, ni con una amenaza real. Tendría que ver con cómo fue vista, y con lo que otros decidieron creer sobre ella. El conflicto comenzó de forma casi imperceptible, como suelen hacerlo las injusticias más profundas. Primero fue una observación prolongada, demasiado insistente para ser casual. Luego, una caminata lenta por el pasillo, el sonido de pasos que se detenían justo a su lado. La adolescente seguía sentada, con la mirada fija al frente, intentando convencerse de que no pasaba nada. Pero su cuerpo ya había entendido lo que su mente aún se negaba a aceptar. La azafata regresó una segunda vez. Esta vez, su presencia no fue neutra. Su postura era tensa, su expresión dura. Señaló algo inexistente, una supuesta falta, una regla que parecía haber sido inventada en ese mismo instante. El tono era autoritario, innecesario. Alrededor, algunos pasajeros empezaron a notar la escena. Cabezas girándose, susurros, silencios incómodos. Nadie intervenía. La chica sintió cómo la vergüenza se mezclaba con el miedo. No entendía qué estaba pasando. Había seguido todas las instrucciones. Su asiento era correcto. Su equipaje, normal. Pero aún así, la presión aumentaba. La azafata habló más fuerte, demasiado fuerte. Las palabras no importaban tanto como la intención detrás de ellas. El mensaje era claro. Ella estaba siendo marcada. El ambiente dentro del avión cambió. Lo que antes era rutina se convirtió en juicio público. Algunos pasajeros observaban con curiosidad, otros con incomodidad, unos pocos con aprobación silenciosa. Nadie preguntó qué había hecho realmente. Nadie cuestionó si el trato era justo. La presunción de culpa flotaba en el aire, pesada, inevitable. La adolescente sintió una oleada de impotencia. Quiso desaparecer,
Quiso encogerse en su asiento hasta no ser vista. Sabía, incluso sin que nadie se lo dijera, que cualquier gesto podía ser malinterpretado. Un movimiento brusco, una palabra fuera de tono, una mirada equivocada. Todo podía empeorar la situación. Así que eligió el silencio, aun cuando ese silencio le quemaba por dentro. La azafata se alejó solo para regresar con más autoridad, con más firmeza, como si necesitara demostrar algo. La tensión ya no era privada. Era un espectáculo. Los teléfonos comenzaron a levantarse discretamente. El murmullo creció. El vuelo estaba detenido, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cada segundo parecía alargarse. Fue entonces cuando la chica tomó una decisión. No fue impulsiva, fue tranquila, casi invisible. Con manos temblorosas, buscó su teléfono. No levantó la voz, no discutió, no pidió ayuda a los presentes, simplemente hizo una llamada, una sola. Nadie en ese avión entendió la magnitud de ese gesto. Nadie imaginó a quién estaba llamando ni por qué. Mientras el tono sonaba al otro lado de la línea, la azafata seguía creyendo que tenía el control. Los pasajeros pensaban que estaban presenciando un incidente más, pero algo estaba a punto de cambiar. Porque esa llamada no era una súplica, era una llave. Y cuando fue contestada, el equilibrio de poder dentro de ese avión comenzó a inclinarse, silenciosamente. El momento más oscuro llegó cuando la autoridad dejó de ser solo intimidación y se convirtió en amenaza real. La azafata regresó acompañada, reforzada por la seguridad del avión, y el ambiente se volvió irrespirable. La adolescente sintió como el miedo le recorría el cuerpo, un miedo antiguo, aprendido, heredado. Ya no era solo una mirada acusadora, ahora era la posibilidad real de ser expulsada, esposada, marcada públicamente por algo que no había hecho. Su juventud no la protegía, su silencio tampoco. Los pasajeros observaban con mayor atención. Algunos apartaban la vista, incómodos. Otros grababan sin comprender del todo lo que estaban capturando. La chica permanecía inmóvil, con el corazón golpeando contra sus costillas, consciente de que cada segundo jugaba en su contra. La injusticia ya no era sutil. Era abierta, humillante, definitiva. En ese instante, entendió que estaba siendo castigada no por una acción, sino por una percepción, por un prejuicio que nadie se esforzó en ocultar. La presión aumentó. El avión seguía detenido. La tensión se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. Para la aerolínea era un incidente menor. Para ella era una experiencia que podía definirla para siempre. Sentía la impotencia de no ser escuchada, de no ser creída, de existir en un espacio donde su versión no importaba. El mundo parecía reducido a ese pasillo estrecho, a esos ojos que la juzgaban sin conocerla. Entonces ocurrió el quiebre. No fue ruidoso, no fue dramático, fue silencioso y devastador. Un cambio repentino en la actitud del personal. Miradas que pasaron de seguras a inquietas. Movimientos rápidos, susurros urgentes, rostros tensos. Algo había llegado desde fuera de ese avión. Algo que no podían ignorar. La llamada había surtido efecto. La adolescente no celebró, no sonrió. Simplemente respiró, por primera vez en minutos, con un poco menos de peso en el pecho. El poder comenzaba a desplazarse, pero el daño ya estaba hecho. Lo que sucedía ahora no borraría la humillación, ni el miedo, ni el recuerdo de haber sido tratada como una amenaza. Solo abría la puerta a otra pregunta más grande, más incómoda. Porque si una sola llamada pudo detenerlo todo, ¿cuántas historias no terminan igual por no tener a quién llamar? El vuelo finalmente despegó, pero nada volvió a ser igual. La adolescente llegó a su destino con el cuerpo cansado y la mente marcada por una experiencia que no figuraba en ningún boleto. La aerolínea intentó corregir, explicar, contener el daño cuando ya era demasiado tarde. Hubo consecuencias internas, comunicados formales y promesas de revisión, pero ninguna disculpa podía borrar lo vivido. Para ella,
El recuerdo quedó grabado como una lección amarga. Incluso cuando haces todo bien, el prejuicio puede encontrarte. Con el tiempo, comprendió que no estaba sola, que su historia resonaba con la de muchas otras personas que habían sido señaladas, cuestionadas o humilladas por existir en espacios donde no se les esperaba. Aquella llamada no solo detuvo un abuso, expuso un sistema que reacciona tarde y aprende lento. El impacto fue más grande que un vuelo retrasado. Obligó a mirar de frente una verdad incómoda. Esta no es solo una historia sobre una aerolínea o un incidente aislado. Es un recordatorio de cómo el racismo se manifiesta en lo cotidiano, en los silencios, en las miradas, en el poder mal usado. Y deja una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué pasará con quienes no tienen una llamada que hacer, una voz que responda o una cámara que grabe? Si esta historia te movió, no la olvides. Compártela, háblala. Porque el cambio empieza cuando dejamos de mirar hacia otro lado.